Johannes Nepper nació en el año 1550 en el castillo de Mershilton, Edimburgo. Fue un matemático escocés que creó los logaritmos y el cálculo logarítmico. También hizo común el uso del punto decimal en las operaciones aritméticas. Se encargó de idear máquinas de guerra, vehículos acorazados, piezas de artillería pesados, entre otros, para defender a la Inglaterra de potenciales agresores que no llegaron a construirse. En 1594 desarrolló un sistema para expresar cualquier número de forma exponencial. Posteriormente formula el principio de los logaritmos. A principios de los años 1600, Nepper creó una máquina de cálculo constituida por un abaco con piezas móviles que recibió el nombre de Napier Bonds o rejillas. Se utilizaba para facilitar los cálculos de productos y divisiones. La máquina intentaba mecanizar los cálculos logarítmicos y puede considerarse como el precedente de las modernas máquinas de calcular. John Nepper fallece en 1607 en Escocia, Edimburgo. Nació el 15 de abril de 1707 en Basilea, Suiza. Cursó sus estudios en la Universidad de la ciudad y con solo 17 años de edad se graduó de doctor. En el año de 1727, invitado por la emperatriz de Rusia, Catalina I, fue miembro del profesorado de la Academia de Ciencias de San Petersburgo, catedrático de física en 1730 y de matemáticas en 1733. En 1741 fue profesor de matemáticas en la Academia de Ciencias de Berlín, a petición del rey de Prusia, Federico el Grande. Poseía una asombrosa facilidad para realizar cálculos mentalmente de largo alcance. Introdujo gran parte de la moderna terminología y notación matemática, particularmente para el área del análisis matemático. Creó en 1734 la constante que hoy lleva su nombre, es decir, el número Euler. También hizo aportes a la astronomía, la mecánica, la óptica y la acústica. Se calcula que una recopilación de su obra entera podría ocupar entre 60 y 80 volúmenes. Perdió parcialmente la visión antes de cumplir los 30 años y quedó casi ciego al final de su vida. Regresó a San Petersburgo en 1766, donde murió el 18 de septiembre de 1783. Logaritmo de base A del número b es igual a c. Esto significa que al elevar la base al exponente c se obtiene como resultado el valor b. Logaritmo neperiano. Es el logaritmo que tiene como base la constante de L. Se puede escribir de la siguiente manera. Los logaritmos poseen propiedades que nos ayudan a facilitar su resolución. Algunas de ellas son: logaritmo neperiano de 1 es igual a 0, ya que e a la 0 es igual a 1. Logaritmo neperiano de e es igual a 1, ya que toda base e elevada a la 1 va a dar como resultado e. La tercera propiedad es logaritmo neperiano de x por y igual a logaritmo neperiano de x más logaritmo neperiano de y. Logaritmo neperiano de x entre y es igual a logaritmo neperiano de x menos el logaritmo neperiano de y. Y por último, logaritmo neperiano de la raíz enésima de x es igual a 1 sobre n por logaritmo neperiano de x. Veamos un ejemplo de la aplicación de las propiedades de los logaritmos en el siguiente ejercicio. Logaritmo neperiano de x al cuadrado por y por m más n, todo esto sobre m por n. Esta expresión está compuesta por un numerador y un denominador, por lo que es una división, y se puede escribir como la resta del logaritmo neperiano del numerador menos el logaritmo neperiano del denominador, quedando de la siguiente manera: logaritmo neperiano de x al cuadrado por y por m más n menos logaritmo neperiano de m por n. Como se puede observar, queda una expresión compuesta por dos términos, y cada uno a su vez está compuesto por factores que se pueden escribir como la suma de los logaritmos neperianos de cada uno, quedando logaritmo neperiano de x al cuadrado más logaritmo neperiano de y más logaritmo neperiano de m más n menos el logaritmo neperiano de m más logaritmo neperiano de n. Ahora veamos cada término. En el primero, la x tiene exponente 2.
Aplicando propiedades, este exponente pasa a ser el coeficiente que multiplica al logaritmo neperiano de x. El segundo término no es simplificable. El tercer término no se puede separar porque m y n no se están multiplicando. Y por último, los dos últimos términos se ven afectados por el signo negativo que los precede. Este es el resultado final. 2 logaritmo neperiano de x más logaritmo neperiano de y más logaritmo neperiano de m más n menos el logaritmo neperiano de m menos el logaritmo neperiano de n. Para graficar la función exponencial se le deben dar valores arbitrarios al argumento del logaritmo, para así obtener la imagen de la gráfica en el eje de las ordenadas, y así representar el dominio y el rango de la función, que es el siguiente. Su dominio es del 0 al infinito, su rango es todos los reales, su intervalo positivo es desde el 1 al infinito y su intervalo negativo es desde el 0 al 1. Es creciente para todo su dominio. Posee una asíntota vertical en el semieje negativo del eje ordenado. La función x igual al logaritmo de 1/3 por x tiene como dominio desde el 0 hasta el infinito. Rango y pertenece a todos los números reales. Positiva desde el 0 hasta el 1. Negativo del 1 hasta el infinito. Decreciente en todo su dominio. Asíntotas en el eje y. Y paridad no tiene. Ecuaciones exponenciales son aquellas que tienen la variable en el exponente. Partiendo de la expresión a la x es igual a la y, para que ambas sean iguales, sus exponentes también lo deben ser. Por lo tanto, x es igual a y. Veamos un ejemplo más complejo de lo que son las ecuaciones exponenciales. 2 elevado a la 3x más 1 por 2 elevado a la 5 igual 2 elevado a la x. Primero se debe aplicar la ley de potenciación, en la cual se mantiene la misma base y se suman los exponentes, para luego igualarlos, quedando 3 por x más 1 más 5 igual a x. Despejando x al final va a dar que esta es igual a menos 3. Euler definió una constante matemática conocida como el número e, tal que el valor de la derivada de la función e a la x en el punto donde x vale 0 es exactamente 1. Es más, es el número real tal que la función e a la x se tiene como derivada a sí misma. La función e a la x también es llamada función exponencial y su función inversa es el logaritmo neperiano, también llamado logaritmo natural o en base n. La función exponencial tiene como dominio todos los reales. Su rango va de 0 hasta infinito. Es positiva en todo su dominio. También es creciente en todo su dominio. No presenta simetría y tiene una asíntota en el semieje negativo de x.